Pues buenas tardes. Bueno, mira, hoy sí me acuerdo de presentarme, soy Óscar Martínez Zulueta y me toca iniciar estos diálogos literarios con una pequeña sesión de mindfulness. Hoy es el último día, así que es la última sesión. Esta semana hemos estado viajando con los libros, viajando interiormente, también con estas pequeñas prácticas que hemos hecho. Prácticas de mindfulness. El mindfulness que es esa manera de relacionarnos de una manera más sana con nosotros mismos, con nuestras experiencias. Y el mindfulness, precisamente esa conciencia abierta que abraza lo que aparece, es uno de los elementos, de los 4 elementos que un gran investigador a nivel mundial sobre la felicidad, es uno de los 4 elementos que él remarca como elementos indispensables de la felicidad. Una es esa conciencia. Otro elemento es el alargar las experiencias positivas, que eso también lo hacemos con el mindfulness, con el estar presentes, con el disfrutar, el saborear lo que estamos haciendo. Otro elemento de la felicidad es digamos, acortar las experiencias negativas, que tiene que ver con la resiliencia, que es un tema que maneja aquí mucho Aurora. El acortar las experiencias negativas también es algo que nos ayuda al ser conscientes para dejar ir los pensamientos, las emociones, como hemos hecho estos días pasados. Y el cuarto elemento de la felicidad es él habla de la generosidad y la conducta prosocial, que es ese relacionarse de una manera cálida con uno mismo y con los otros. Y dentro de esa generosidad, de esa amabilidad, hay otro elemento que es muy importante y que la investigación, porque todo lo que hemos hablado esta semana se basa en la investigación científica. Hay otro elemento que la investigación nos avala, que es un elemento muy importante para tener ese bienestar, es el de la gratitud. Y entonces hoy, aprovechando que ya es el último día de esta Bienal Lucky Box, vamos a explorar un poco ese elemento de la gratitud. Yo estoy muy agradecido a Jean-François por invitarme y y a todos los que habéis estado compartiendo estos días, a los ponentes, a los moderadores. Estoy muy agradecido por todo esto. Pero vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre la gratitud, que es muy simple, es una cosa súper simple. Entonces lo que os voy a proponer es que simplemente, si queréis cerrar los ojos, lo podéis cerrar, si no, con los ojos abiertos. Lo que pasa es que el cerrarlos ayuda a concentrarse. Vamos a pensar en 10 cosas, pueden ser cosas muy simples, cosas pequeñas, cosas que a veces parecen insignificantes, como por ejemplo esta silla sobre la que me voy a sentar. 10 cosas que agradecer. Entonces lo vamos a hacer, os animo a que lo hagáis una por cada dedo. Entonces cuando vayas pensando en una, pues estiras un dedo, el otro y hacer esto. Venga, empezamos. A ver, las manos arriba, a ver quién se atreve. Y ir pensando en cosas, pueden ser cosas muy simples que agradecer.
Algunos ya han encontrado las 10, a alguno igual todavía le falta un poco de camino, alguien ha encontrado 40. ¿Cómo te sientes? Observa cómo te sientes. ¿Cómo te sientes ahora después de que hemos estado, 2 minutos, 1 minuto, ¿no? Pensando en esas cosas por las que tener agradecimiento? ¿Cómo te sientes? ¿Qué diferencia hay? ¿Te sientes mejor? Eso es lo que nos dice la experiencia, es que sí te sientes mejor. Y ahora os voy a proponer ir un paso más allá en este camino también de la gratitud, que es pensar un poco desde la calma, desde la calma que nos da, por ejemplo, descansar en la respiración como ese ancla que nos centra, que nos ayuda a calmarnos, que es, como decíamos el otro día, el mástil de Ulises, del barco de Ulises al que se ata para afrontar los peligros de las sirenas, que es como el fondo del mar, donde es todo calma, aunque en la superficie haya una tempestad. Desde esa calma de la respiración podemos buscar otras 10 o las que quieras, cosas que agradecer. Por ejemplo, de esta semana, de estos encuentros literarios, pueden ser algo sobre esta semana, pueden ser los libros que has leído en tu vida, libros que te han enseñado, que te han ayudado. Pueden ser otras experiencias de aprendizaje, personas. Puedes volver a hacer ese ejercicio de la gratitud sobre todo eso que tiene que ver con el viaje de la cultura, ese viaje interno y externo que nos conecta, que nos hace más seres humanos, más humanos. Así puedes ir también enumerando esos libros, esas experiencias, esos regalos por los que sentir gratitud. Puedes descansar en la sensación que produce el encontrarte con esos recuerdos gratos, con esos regalos. También sabiendo, reconociendo que hay muchos más por llegar. Y que podemos agradecer a esos escritores que emplean su tiempo, su ingenio
en hacer esos libros para nosotros, a los editores como Jean-François, que hacen todo eso posible. Puedes sentir el efecto que produce ese pensar, ese traer a la memoria, ese darse cuenta de todos los regalos que recibimos. Y saborear esa sensación positiva. Eso es parte de ser un ser humano. Con esa gratitud, ese agradecimiento, pues vamos a agradecer a los autores del libro que presentamos hoy, que es La brújula de los viajes sostenibles, y agradecer a la moderadora, que es Eider Goñi, su presencia y su guía en este viaje de hoy. Gracias. Bajito, ahora. No quiero perturbar la tranquilidad, además excesivamente. Bueno, pues arratsaldeon, ongi etorri guztioi. Estoy encantada de estar aquí y siento una cierta responsabilidad ahora mismo, pero bueno, yo creo que el objetivo fundamental hoy es poder disfrutar y aprender de esta experiencia que nos han ofrecido. Y no me voy a dilatar más. Voy a presentar a las personas que nos van a acompañar aquí y van a hacer posible este debate, esta reflexión en torno al libro que ya se ha mencionado, ¿no? Titulado Encuentro literario. Bueno, el acto de hoy es el Encuentro literario sobre viajes sostenibles y La brújula de los viajes sostenibles es el título del libro. Como decía, van a acompañarnos hoy aquí Ramón Jiménez, en primer lugar, periodista, historiador, escritor, exfuncionario europeo y actualmente empresario del sector bio. Nos acompaña también Igor Navarro, historiador, sexólogo y trabajador social. ¿He hecho bien de subir? Sí. Y yo te sigo. Bien. Efectivamente, hay que completar el plantel. Y en último lugar tenemos a Asier Maya, educador, escritor y poeta. Y así no tengo que elegir. Fácil, te han dejado lo más fácil. Bueno, este libro, titulado La brújula de los viajes sostenibles, escrito por Mercedes Ríos y Alberto Jiménez Piernas, está repleto de ilustraciones que corresponden en este caso a Itziar Carrasco y que han servido de inspiración a aquellas personas que enviaron sus trabajos y gracias a las cuales se ha podido hacer o conformar este libro, ¿no? Y que bueno, van a ser la inspiración nuestra, en este caso, para llevar a cabo este debate, esta reflexión y este pequeño viaje.
El libro se estructura en 4 grandes bloques, ¿sí? 4 apartados. En cada uno de ellos se trabaja algún concepto, como por ejemplo la limitación de los recursos naturales, el concepto de viaje sostenible, ocio sostenible, movilidad ecológica, perdón. Pero hay un elemento común a todos ellos, a todos esos relatos, que sería la persona, el personaje, que es protagonista de los mismos y en cuyo foro hay algún tipo de conflicto interno, ¿no? Yo es el elemento común que veo en todos ellos y cómo ese conflicto interno del personaje le lleva a cuestionarse qué puede cambiar, qué pasos puede dar adelante y con recursos creativos efectivamente consigue resolver ese conflicto que él o ella tiene y le ayuda a satisfacer esa necesidad. Al final la necesidad como motor de cambio para mí es el elemento fundamental en estos relatos, ¿no? Encontramos a Aarón, que busca una fuente de energía más limpia frente a la oferta de fracking que se hace a su pueblo. Elena propone un posible viaje a sus amigas a un retiro natural. Paco y Teresa comienzan a dar impulso a los productos de kilómetro cero de su restaurante y a defender un modelo de economía circular. En realidad creo que es lo que hacen. Y finalmente Javier instaura hábitos de vida saludable en su familia, hábitos que cambian su día a día y su planteamiento de las vacaciones, ¿no? Y de tiempo de ocio que, como ya hemos mencionado anteriormente. No me voy a detener más, quiero dar la palabra a nuestros estupendos ponentes y, bueno, en primer lugar, la idea sería que cada uno haga una aportación, una crítica reflexiva acerca del libro y posteriormente volveré a darles la palabra ya en otro sentido, ¿vale? Entonces, os cedo la palabra a quien quiera voluntariamente empezar. Efectivamente. Bueno, arratsalde on, eskerrik asko, etortzeagatik. Bueno, dice el prólogo del libro que las artes y la literatura son una forma de desentrañar la verdad. Y yo añado que diría que es un instrumento para transformarla. Por eso yo creo que el libro y la literatura invita a dudar de lo que ocurre a nuestro alrededor. Y también, porque es una experiencia que yo tengo, ayuda a ordenarse, ¿no? Escribir a mí me parece que ayuda a ordenar tu propio pensamiento y te ayuda a crecer. Y entonces, contrario a lo que ha hecho Eider, el libro para mí es algo más que un libro que habla de los viajes sostenibles, ¿no? Es decir, a través de los textos y de las leyendas que hay en el libro, porque hay una serie de relatos y luego una serie de leyendas, nos invita a reflexionar sobre lo que estamos construyendo, ¿no? Sobre la sociedad que hemos construido. Y nos invita a pensar que nos estamos equivocando. Antes de entrar aquí, como estaba la puerta cerrada, me he sentado ahí fuera. Y resulta que había un librito pequeñito que me encontraba ahí, de survival, y hablaba precisamente de cómo la gente llega a hacer un desastre, o sea, la gente europea o de los países del primer mundo llega a los países del tercer mundo a hacer un desarrollo sostenible de aquellos países y se dan cuenta de que en aquellos territorios ya se vive de una forma sostenible y queremos transformar algo que es sostenible en insostenible. Si lo hubiera encontrado antes, hubiera hecho mi pequeña reflexión seguro completa sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos construyendo una sociedad, yo creo que muy individualista, muy egoísta, muy personalista y carente de conciencia social, diría yo. Y esto es un poco lo que a mí me parece que invita el libro, ¿no? A través de los diferentes relatos, cada vez lo que le plantea a uno es cuestionarse qué es lo que estamos haciendo, pero no solo en el ámbito de cómo viajamos y para qué viajamos, sino también en el ámbito de cómo vivimos desde aquí en nuestro día a día hoy.
Y bueno, pues ahí nos vamos a dar de bruces con todas nuestras contradicciones y con todas las dificultades para llevar a cabo esto, ¿no? Una de las leyendas es la del Molino de Oro, ¿no? En la que, bueno, no la voy a reventar, pero si lo leéis. Pero bueno, al final acaba con el famoso refrán de la avaricia rompe el saco, ¿no? Y hablando de los viajes, pensaba yo que somos un poco avariciosos de viajes, ¿no? Cuanto más, mejor, cuanto más lejos, mejor. Y a veces no sé si para disfrutarlos tanto como para presumirlos. Y más ahora en esta época de redes sociales, ¿no? Se viaja más para presumir que para disfrutar de lo que se está viendo, ¿no? Y eso mismo también nos lleva a una controversia, o a mí me ha llevado, ¿no?, a pensar en esto, ¿no? Durante mucho tiempo solo las clases privilegiadas podían viajar y disfrutar de otros paisajes y de otras vivencias, ¿no? Y esta globalización de los viajes, contrariamente a lo que debiera de haber sido, nos ha llevado un poco a perder la pasión por viajar. Tenemos más las ganas de viajar que la pasión por conocer aquellos lugares donde vamos, ¿no? Y entonces un poco el libro yo creo que nos invita a no solo a viajar sosteniblemente, cosa que en algunos momentos no es posible. Hay que coger aviones, hay que coger trenes, hay que coger para llegar a determinados sitios. No tanto eso como viajar conscientemente, ¿no? Cuando se llega a esos sitios, qué hacer, cómo dirigirnos, cómo vivir aquello, ¿no? A valorar cada paisaje, a guardarlo en la memoria, porque la única manera de que esos paisajes permanezcan es que los dejemos de consumir y los hagamos nuestros, ¿no? Y termino con un texto de Julio Llamazares sobre los viajes. Julio Llamazares es un gran viajero y un gran descriptor de viajes. Y en su libro El río del olvido dice así: el paisaje es memoria. El paisaje sostiene las huellas del pasado, reconstruye recuerdos, proyecta en la mirada las sombras de otro tiempo, que solo existe ya como reflejo de sí mismo en la memoria del viajero o del que simplemente sigue fiel a ese paisaje. Para el hombre romántico, el paisaje es, además, la fuente originaria y principal de la melancolía, símbolo de la muerte, de la fugacidad brutal del tiempo y de la vida. El paisaje es eterno y sobrevive, en todo caso, a quien lo mira. Por seguir el orden, igual continúo yo. Puedo decir que voy a ser bastante más prosaico y pragmático en mi reflexión sobre el libro, y bastante más escueto también. Para mí el libro, sobre todo, ha significado el volver a escuchar. Escuchar digo porque yo no me he leído el libro, lo he escuchado, lo he utilizado con una aplicación de estas que convierten el texto en voz. Un audiolibro para mí es algo, en algunas ocasiones, según el volumen del libro, más sencillo de utilizar, y en otras ocasiones, cuando va a ser un libro que yo sé que me va a hacer viajar, prefiero que me lo cuenten. Es como si fuera un cuento, como si me estuvieran contando un cuento. Y yo lo que me he topado, lo que he escuchado, la verdad es que han sido lugares comunes. Los lugares comunes sobre la sostenibilidad, sobre los viajes sostenibles, sobre esa economía circular, sobre todo aquello que debemos cambiar, que nos damos cuenta en algún momento que debemos cambiar, o que debemos empezar a realizar ese cambio, una vez que ya somos conscientes de que esos modelos, tanto los modelos de
el uso de las energías y de las materias primas, como su aplicación en nuestros viajes turísticos hacia esos... Luego, en mis otras intervenciones cogeré varias cuestiones de las que vamos diciendo, pero en esos viajes turísticos, de esos de ir hasta muy lejos simplemente para que te vean que has estado ahí, no para disfrutarlos, o el modelo económico o el modelo de consumo, lo que decía, lugares comunes, pero más allá de que sea una crítica a que no sea original el libro, es que lo cierto es que no hemos salido de ahí. Es decir, si continuamos con esos lugares comunes acerca de la sostenibilidad, es porque no le hemos encontrado una solución a esas cuestiones principales o que nos preocupan o que nos hemos llegado a hacer conscientes sobre esas dificultades, esos problemas, de qué manera estamos hundiendo nuestros pies, en mi caso nuestras ruedas, demasiado fuerte en el planeta, generando esa huella ecológica de la que muchas veces hemos hablado, insostenible. Por lo cual, por eso digo que no es una... Me parece genial que los relatos con los que la gente haya participado al final sean un reflejo de cómo esa gente, esas personas, ya son conscientes, se han hecho conscientes de estas cuestiones y son capaces de crear un relato, un cuento, para hacerlo llegar a otras personas. Cuestiones, termino ya, cuestiones como el fracking. Hace poquitos años no teníamos ni idea de qué iba, y seguro que, como le pasa a... no me acuerdo cómo se llamaba, a Aarón, muchos de nosotros, de nosotras, cuando escuchas, por nuestra experiencia propia aquí como alaveses y alavesas, que no sé dónde hay una bolsa de gas inmensa que nos puede servir para autoabastecernos durante no sé cuántas, dices, joder, qué bien, pues habrá que explotarlo, la palabra explotarlo. Y luego nos damos cuenta también de que, sí, bueno, ¿con qué consecuencias? Y lo mismo, ahora nos estamos dando cuenta poco a poco de qué es eso de todo lo que nos cuesta en metros cuadrados, en pastos, en agua, comer carne, comer un chuletón, lo caro que nos sale. Que no queremos decir que haya que dejar de comer chuletón, sino que ser conscientes de cuándo y no... Entonces yo creo que está... Vuelvo al inicio, que aunque son esos lugares comunes, el haber generado estos relatos, que yo creo que son muy accesibles a cualquier persona, a cualquier lector, lectora, van a permitir, si se difunden, que estos mensajes lleguen más fácilmente, con más facilidad y con más capacidad de penetración, que si tenemos a 4 expertos que nos vayan a hablar de qué pasa con los combustibles fósiles, de qué pasa con la producción de kilómetro cero, de qué pasa con el tema de lo que gastamos en los viajes, qué pasa. Si queremos llegar ahí, tiene que ser, muchas veces tenemos que bajar, y bajar el registro, y eso no significa que seamos menos cultos ni menos nada, sino que simplemente tenemos que conseguir un lenguaje, un relato, como lo que hay en este libro, que lleguen, que penetren, que la gente los pueda hacer suyo. Al final, escuchar discursos de expertos muchas veces en un momento te puede hacer que sí, pero cuando sales, la mayoría de esas palabras grandilocuentes y discursos elevados se te han olvidado ya de qué iba la... En cambio, en este caso, yo creo que esto puede penetrar y puede llegar y puede ayudarnos a ser conscientes. Qué ricasco, Igor.
yo creo que has dado un paso más allá, ¿no? Y ya estás planteando de alguna forma Sí, yo me he saltado ya. el cómo abordar la necesidad que estamos detectando aquí, ¿no? De crear esa conciencia y qué posibilidades hay. Y creo que apuntabas ya algún camino por ahí. Antes de ahondar en aspectos como este, ¿no? Me gustaría escuchar a Ramón. A mí también me gustaría escuchar a Ramón. No, muchas gracias, Eider. Igor, se diría que no hemos preparado porque tú estás hablando de temas nuevos, fracking, de repente hablamos del fracking, y sobre todo estamos hablando de una pieza literaria, de literatura en torno a una temática que es la conciencia medioambiental. Uno de los privilegios de la edad, posiblemente el único, es haber sido testigo de la llegada de conceptos, de fenómenos, de cosas. Yo nací en la década de los 50, espero no ser el único, y os puedo decir que si estuviéramos en el siglo XIX, estaríamos hablando pues, de literatura social, de Los Miserables, de la literatura dickesiana, estuviéramos hablando de un género con una serie de conceptos que reflejaban la explotación del hombre por el hombre. Si estuviéramos hablando de una literatura de la primera mitad del siglo XX, genocidios armenios, Shoas, hasta los años 60, estaríamos hablando de una literatura de la explotación de los pueblos a los pueblos, por hablar mal y pronto. Y curiosamente, en los años 60 tuve el privilegio, ningún mérito, simplemente que me nací en aquella época, de asistir a eso de lo que hablaba Igor, al nacimiento de la conciencia medioambiental. Y además, de la misma manera que los derechos humanos tienen partida de nacimiento, o que la liberación de los pueblos tienen fechas como la abolición de la esclavitud, la conciencia medioambiental tiene acta de nacimiento y tiene comadrona. Y quiero rendirle homenaje a Rachel Carson, que en 1962 escribió La primavera silenciosa en California, en Estados Unidos. Curiosamente, sobre todo en un contexto francófono, si hablamos de años 60 y de una primavera, la gente pensará París. Es posible que cuando alguien hable del antropoceno estén refiriéndose a esta obra de La primavera silenciosa, que fue la primera obra, ella era bióloga, que dijo, atención, algo totalmente inédito hasta entonces, atención, estamos delante de una explotación que lleva el germen de la destrucción de la especie humana, y ya no es el hombre por el hombre, los pueblos por los pueblos, ya son las personas que van a destruir el planeta si siguen por esta vía. Pero eso eran palabras. Y os puedo decir que aquí en España, o en el Estado español, como queráis, o en la cultura, en idiomas que no son próximos, este mensaje nos ha llegado muy tarde. A Rachel Carson solo se la ha traducido en 2001, por ejemplo. Y en cambio, a mí, el mensaje de que podíamos destruir el planeta no me llegó en los años 60, y lo recuerdo perfectamente por la vía literaria. Me llegó a finales de los 60, justo el año anterior de cuando el ser humano llegó a la Luna. Me llegó con esta foto, que no sé si os suena, es el amanecer de la Tierra, 1968. Esto dio lugar a una canción, y simplemente me voy a parar ahí para luego incorporarme de manera crítica también, porque yo quiero ser el polimalo a ciertas cositas muy simplistas que se han dicho ahí, pero que merecen. Digo polimalo y enseguida ya el algoritmo me corta. Lo que quería decir es que en el año 68 yo estaba en los Coras y de repente... ¿Te sientas en el cable? Ah, me siento en el cable.
Mi profesor de literatura se llamaba Ángel Gabilondo. Hombre. Sí, señor. El defensor ahora de ciertas cosas de las que la Iglesia no ha oído nunca escuchar. Perdón, todo lo contrario. Entonces, recuerdo que a raíz de esta foto surgió una canción de un cura, y la canción decía, la canción del astronauta, qué pequeñito el mundo es, como una bola de cristal que con cariño hay que cuidar. Claro, en ese momento la recuperación de la visión de la fragilidad del planeta iba, por lo menos en el contexto en que yo estaba, por una vía religiosa. Fíjate qué pequeñitos somos. Ahora bien, esta foto, esta simple foto, fue el icono del movimiento ecologista, porque por primera vez el ser humano veía el mundo desde fuera y por primera vez lo veía terriblemente frágil, una pequeña canica. Eso de que la imagen vale más de 1000 palabras, aquí tenéis la ecografía de la sensibilidad del sentimiento y de todo lo que queráis, la conciencia medioambiental. Wow. Pues sí, es mejor encender y apagar. Lo dejo, ¿verdad? Entre cables y... Sí, no, y el polimalo, uff. Bueno, muchas gracias, Ramón. Vamos a intentar ahora hacer un tipo de aportación de corte más personal. Bien. Quizá la pregunta sería qué nos ha evocado el libro mientras lo leíamos, qué nos venía a la cabeza, porque hablamos de conciencia, de toma de conciencia, ¿no? De cuestionamientos, en fin. Si me permitís, aporto mi reflexión personal. ¿Cómo no? Porque fue curioso que yo leí este libro mientras hacía un viaje express a una isla, no voy a entrar más en detalles, y un desplazamiento de 4 días lo hice en avión. Y yo estaba leyendo este libro de viajes sostenibles y de propuestas alternativas y demás, mientras yo estaba haciendo un viaje nada sostenible, ¿no? Y una vez más me veía en esa tesitura de plantearme cuáles son mis prioridades, mis principios en la vida, mis opciones, mis condicionantes, bueno, pues toda una serie de reflexión que trajo este libro que bueno, he de decir que calmé ese surrumbillo que decimos en euskera, ¿no? Revisando todo lo que hago en mi vida y por suerte no todo son prácticas no sostenibles, pero es verdad que caemos muchas veces en esas contradicciones, o bueno, o como mencionábamos por aquí, que quizá luego hay también la cara B de cómo vivir esa experiencia más allá de que el desplazamiento no haya sido sostenible, ¿no? No lo he mencionado, yo formo parte de la UPV y por suerte tengo el lujo de poder ir a trabajar en bicicleta diariamente y la ciudad permite otra serie de prácticas de movilidad en el día a día, tanto en lo laboral como de cara al ocio, que facilitan este tipo de desplazamientos más sostenibles, ¿no? Y yo me siento muy privilegiada por poder vivir aquí y poder vivir así, más allá de mis pequeñas contradicciones. Así que no sé si queréis compartir contradicciones o no. Yo creo que no merece la pena compartir contradicciones, ¿no? Las vamos a compartir todos, ¿no? Creo, no sé. No, en esta segunda parte en la que se nos invita un poco a ver cuál es tu experiencia personal, yo también me desplazo en bici, ¿no? Uno quiere pensar al menos que cuando uno hace determinadas cosas, pues por lo menos no está contribuyendo a empeorar la situación, ¿no? Más allá de eso, como se hablaba de la brújula de los viajes sostenibles, ¿no? Yo hace tiempo que cuando viajo, es un poco la experiencia que quería compartir con vosotros, ¿no? Pues procuro un poco seguir con lo que he dicho, ¿no? No disfrutar y no consumir el paisaje, ¿no?
sea lejos o sea cerca, y tratando de que los que viajamos pues seamos lo menos invasivos posibles, ¿no? Con nuestra huella. Pero bueno, hay cosas que son imposibles, ¿no? Sí que procuro viajar despacio o viajar sin prisa. Un poco en la línea de lo que he dicho antes, ¿no? A veces esa impresión del empacho de los viajes, ¿no? Hay que verlo todo. Llegas a un sitio y hay que verlo todo. Es más, antes de llegar conoces a alguien, ¿no? Que ha estado y le dices, oye, ¿qué tengo que ver? ¿No? Y entonces te da una lista, porque claro, además es muy atractivo para el que lo da, ¿no? Es decir, yo he estado aquí, 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 aquí. Bueno, tienes que verlo todo. Y es que no te puedes perder esto, ¿no? Y entonces ese empacho yo creo que es muy perjudicial a la hora de saber lo que hacemos cuando viajamos, ¿no? Yo soy de los que pienso que hay que dejarse cosas para ver y sobre todo he decidido ya no preguntar. Bueno, tratas de ver, hay cosas que ya sabes, hay cosas que buscas, pero que las ciudades y los paisajes te vayan diciendo cosas, ¿no? A dónde te lleven. A veces piensas quedarte en un sitio un día y luego te quedas 2, o piensas quedarte 3 y te vas al segundo. Y un poco yo estoy invitándonos a los que viajan conmigo, pues a hacer esto, ¿no? A dejarnos llevar por aquello que nos rodea, ¿no? Hay una frase que digo yo a veces que es descansar en los viajes y no descansar de los viajes, ¿no? Esa impresión que yo he tenido alguna vez también de, pues vienes de un viaje de, no sé, de donde sea, ¿no? De unos días y ahora necesitaría una semana para descansar del viaje, ¿no? Y realmente dices, ¿y qué te has llevado del viaje? Pues no muchas cosas, ¿no? Cansancio. Y en esa misma línea, pues eso, en uno de mis relatos, en uno de los libros, yo escribí, ¿no? Al viajero le gusta más pasear y observar cómo las gentes se desenvuelven para construir el gran cuadro de sus vidas. A mí me gusta mirar a las personas. Recuerdo hace 2 o 3 años en Ciutadella de Menorca, turístico donde los haya, ¿no? Bueno, pues en una de las calles de dentro de Ciutadella había 6 personas en su silla fuera de su casa, en una de las calles en las que corre viento y no entra el calor, y les hice una foto, ¿no? Les pedí permiso y les hice una foto. Y pensé, digo, deberíamos de viajar para ver esto, ¿no? Es decir, para ver cómo viven las gentes que viven en Ciutadella y se ven, pues no sé, apabulladas por miles de personas que van allí, ¿no? Y luego la segunda cosa que hago que me ayuda un poco es escribir. Yo también escribo, ¿no? Y tomo notas, ¿no? Como he dicho antes, escribir me ayuda a ordenar, ¿no? Pero tomo notas de mis viajes y luego algunos se convierten en relatos, pero no inmediatamente. Es decir, tomo notas, los dejo ahí años incluso, y cuando luego los retomo esas notas, ¿no? Puedo reconstruir el viaje a mi medida. Es decir, aquello que ya viviste pasó hace 3, 4, 5, 6 años, ya no te acuerdas de todo, ni lo vives de la misma manera. En la reconstrucción han pasado 5 años y tú ya no eres el mismo, y entonces aquello que viste de una manera fantástica, pues resulta que ahora ya no es tan fantástico, o aquello que viste de una manera que te pareció rara, incluso crítica, dices, pues resulta que esta gente estaba más cerca de la verdad que de lo que yo creía, ¿no? Entonces, esas son mis 2 experiencias un poco en cuanto a viajar sosteniblemente, ¿no? Dice Gandalf en El Señor de los Anillos, solo tú puedes decidir qué hacer con el tiempo que se te ha dado. Y eso es un poco lo que hago, decidir hacer con el tiempo que se me ha dado y con los recuerdos, pues hacer una reconstrucción de lo que tú has vivido. Y también dice Martin Gaite, una vez que alguien escribe algo sobre esto y estamos hablando de literatura, ya veis que yo me he ido mucho a la literatura,
Aquí estos dos hombres de mi izquierda son más pragmáticos, más, ¿no? Y dice, leyendo, se puede viajar con la imaginación, o sea, soñar que viajaba. Bueno, pues a mí me gusta cuando viajo y lo recuerdo, soñar que he viajado, porque cuando lo recuerdo nunca es exactamente lo que fue y sí lo que he reconstruido. La pragmasis, la práctica se la dejo a ellos ahora. Sí, me parece muy bien. Bien, cuando yo escuchaba los relatos del libro, lo que a mí me hacía sentir o me removía en lo personal, han sido más unos relatos que otros. Especialmente el relato en el que las amigas estaban preparando ese viaje a Nueva York, creo que era Nueva York, Sí. y una de ellas, pues como decía antes, estaba ya había entrado, ya le estaba entrando en la conciencia todo lo que suponía realizar un viaje de esas características en cuanto a el consumo y también lo que hablábamos antes, el viajar para qué, en viajar para conocer o viajar para que la gente sepa que aquí has estado ahí, sacarte unas fotos y luego decir he estado en Nueva York, esas cosas. Pero en lo personal me removía porque no me acuerdo cómo se llamaban, vuélvelo a recordar, Eider, porfia, la chica. Elena. Elena en su conciencia ya había mirado, se había preocupado por buscar alternativas, estaba tratando de convencer a sus amigas de esas alternativas. Yo la verdad es que aquí me esperaba algo más difícil, me esperaba una vuelta en la que una de las amigas se niega porque quiere ir a Nueva York, porque tú eres muy hippie, porque ya estamos, siempre estás igual, al final tal, y las convence facilísimamente. Es decir, para mí esto es un relato ficción, nunca ocurre eso, siempre tiene que haber alguna de las amigos que te va a decir que no, que quiere ir a Nueva York y que le da exactamente igual lo que vayan a consumir, que quiere ir a Nueva York. Bueno, a mí lo que me removía y lo enlazo con cuestiones que sí era dicho en esta intervención de ahora y en la primera, incluso también con algunas que de Ramón, es que en mi caso y en el caso de las personas que comparten alguna condición conmigo, el viaje sostenible, es decir, el programar un viaje sostenible, un viaje alternativo, un viaje que se salga de lo que es el turismo de masas, el turismo mainstream, es muy complicado. Es muy complicado, es muy caro y posiblemente sea lo contrario a lo que para el resto de la gente quiere decir. Para mí genera más consumo el preparar un viaje alternativo, un viaje que se escape de esos circuitos comerciales, que ir a los circuitos comerciales. Es decir, yo cuando escuchaba el relato de Elena y le decía, pues podemos ir a estas rutas, a estas casas rurales, a estos tal, a estos cual, yo pensaba en todo lo que en mi vida me ha costado precisamente el salirme del camino como quería hacer Elena. Es decir, si hablamos de movilidad, lo de compartir coche, en mi caso, en otros casos, es muy complicado. Yo necesito tener mi coche,
porque tiene que ser mi coche adaptado a mis necesidades para que yo pueda ser transportado o para que yo pueda construirlo. No puedo compartir cualquier coche. Luego, los destinos, es decir, yo tengo que coger los transportes comerciales, sean los que sean, más o menos contaminantes, y según donde quiera ir, no puedo elegir cuál es el transporte que quiero coger en base a su contaminación, pero es que encima los destinos sostenibles, es decir, el irte a un recorrido rural, el irte a otro tipo de vacaciones y tal, no está a mi alcance, personalizo en mí, pero quiero decir, no está al alcance de ciertas personas de mi colectivo porque no llegan hasta allí. Los transportes no llegan hasta allí. No hay posibilidad de hacerlo. Los alojamientos, tú pretendes, en vez de alojarte en un hotel, en un apartamento, en una macroconstrucción, pretendes ir a otro tipo de alojamiento, que puede ser esto del Airbnb, de compartir, irte a las casas de la gente, que puede ser más sostenible, o ir a un alojamiento rural, y te das cuenta de que hay muy pocos en los que puedas estar en unas condiciones mínimamente cómodas. Ya no que tengas una comodidad, que creo que todos los que creo que todos no. Es decir, hay gente que cuando viaja lo que busca es estar lo más incómoda posible. Es una opción. Pero muchas veces, sobre todo cuando pretendemos ir a descansar, no a volver cansados, pretendemos estar cómodos. Entonces, yo me encuentro con que estos alojamientos, este tipo de vacaciones, de turismo no mainstream, que se sale del recorrido, no existe, o su existencia, para mí, genera mucho más gasto que el irme a Cancún una semana a un TI. Es decir, irme una semana a un alojamiento rural que sea accesible, con el transporte hasta allí para volver, me sale casi más caro que irme una semana a Cancún a un TI. Es decir, y termino, que no me quiero pasar con esto, pero es una reflexión, o es un tirón de orejas, dos tirones de orejas. No solamente voy a tirar la oreja, o creo que no solamente tengo que hacerlo a las compañías de transporte, a los propietarios de los alojamientos rurales, también creo que tiene que haber un apoyo por parte de las instituciones, por parte de las organizaciones en las que se juntan también todos este tipo de propietarios, de empresarios, para dotar ya a estos alojamientos o a estos lugares de las necesidades de accesibilidad suficientes para que realmente tengamos unos viajes sostenibles, accesibles y seguros para toda la población. Y eso también es ayudar a la hostelería, que es de eso de que se habla mucho. Es decir, porque no solamente es que mi colectivo, yo, quiera viajar. Estamos hablando estadísticamente de un 10% de la población mundial, es decir, un 10% de clientes que no pueden ir a esos establecimientos. Que si hubiera esas ayudas también para procurar esas medidas de accesibilidad, contando con que gente de mi colectivo, es decir, del colectivo de personas en situación de discapacidad, con movilidad reducida también, estamos hablando del colectivo de personas mayores a los que les guste, no suelen ser de los que les guste hacer esos viajes para buscar la incomodidad, sino todo lo contrario. Posiblemente, si tuvieran esas posibilidades accesibles, también emplearían sus vacaciones o su tiempo de ocio en buscarse este otro tipo de viajes sostenibles. El segundo tirón de orejas, aprovechando que está aquí Eider en representación de la UPV, y más en eso de... Ya que también su
su área de trabajo es el alumnado y la movilidad sostenible. Yo recuerdo cuando empecé en la facultad, estaría en segundo de historia, en la facultad, tuve conocimiento de un chico de Lisboa que se estaba planteando hacer un Erasmus y quería venir a Vitoria. Y la universidad le dijo que no. Vamos a decir, no le dejó venir. O al menos le planteó todas las dificultades que puso para que él al final decidiera no venir. Pues que es que cómo lo vamos a hacer, porque si el alojamiento, porque tal. Este chico utilizaba también, era usuario de silla de ruedas. Es que nunca nos ha ocurrido, no sabemos cómo manejarlo. No sé si habrá vuelto a ocurrir o cómo van esas cosas, pero yo creo que puede ser que no todo fuera responsabilidad de la UPV en aquel momento. Yo sé que por parte de la UPV se puso bastante trabas a que ese muchacho pudiera venir a hacer aquí su Erasmus, claro, sí, desde Portugal aquí su Erasmus. Y yo tuve la experiencia contraria cuando empecé mi segunda carrera en trabajo social y mis compañeras empezaron a elegir los destinos para irse de Erasmus o de Séneca. Yo no lo hice por miedo. Es decir, la incertidumbre de hacer ese viaje sin saber qué condiciones de accesibilidad, de trato, de posibilidades de movilidad que hablamos, me iba a encontrar en el destino fuera el que fuese que eligiese. Es decir, a mí ya me habían, yo mismo y desde fuera ya me habían metido un poco el miedo en el cuerpo y todavía lo tengo, ese miedo en el cuerpo a viajar porque no sé qué me voy a encontrar. Es otra razón por la que cuando yo pienso en viajes sostenibles, en esas alternativas de los viajes y los comparo con el circuito comercial, a mí el circuito comercial me da más seguridad. Porque ahí es donde se invierte más dinero y ahí es donde voy a encontrar más accesibilidad. Lo otro para mí, lo que para otros puede ser un retiro en el campo, para mí es pensarme que es un viaje aventura. Porque no sé qué me voy a encontrar ni cómo le voy a hacer frente. Ya lo sé, es decir, ya he tenido las varias experiencias, en algunos casos muy bien y en otros casos, pues eso, viaje a aventura y casi como si estuviéramos en Supervivientes. Que espero que no fuese la isla a la que estaba viajando Eider, porque no nos ha contado cuál era. Y aquí lo dejo. Siento haberme extendido en la palabra. No hay problema. Última intervención del Sí, turno. Eider, creo recordar que nos habías pedido una pincelada personal, pero la mía va a ser muy telegráfica y totalmente demoledora. O sea, me podéis correr a boinazos y tenéis todo, de verdad, mi estima y mi cariño. ¿Por qué? Porque yo me planto en el año 81 en Bruselas, que se supone que es el Washington de Europa. Yo empiezo a trabajar en la Unión Europea y ya cuando entro como funcionario, ojo, mientras tanto era agencia F, pero ya como agencia F, oye, tú que estás en Bruselas, vete a los Nobel de Suecia, vete a los tal, con un lápiz. Estamos hablando de la época previa de Internet, no os lo vais a creer, pero hubo una época en la que no había videoconferencias. Entonces, yo cuando entro de funcionario europeo, de los primeritos, dice, bueno, tú, vale, acabarás siendo portavoz, comunicación, aburriendo a la gente como ahora, pero mira, a ver, foguéate, durante 3 años vas a ser organizador de las reuniones ministeriales y de jefes de Estado y Gobierno en Europa y en el resto del mundo. Por cierto, mañana estás en Isla Mauricio. Ah, vale, de acuerdo. Durante 3 años no estuve viajando, no estuve haciendo turismo del Grand Tour, esa expresión noble francesa, le Grand Tour. Primero los europeos que iban a Italia, a los grandes museos, luego las grandes familias americanas en el siglo XIX. No, estuve desplazándome, pero desplazándome que cuando yo llegaba para organizar la reunión de los ministros en Borneo, por poner un ejemplo, a mí, como tenía que ser el probador de venenos, llegaba al tarmac y me esperaban sacar las boinas y pegarme. Me esperaban con una limusina, porque yo hacía de test
Y luego había otra detrás por si se me estropeaba el aire acondicionado de la limusina que yo ocupaba. Por cierto, cuando se inaugura una fantástica obra de ingeniería, el túnel bajo la Mancha con Mitterrand y la reina, que es la misma, yo me jubilo y ella no, esto es terrible. Sí, Isabel II. Pues entonces yo voy de paquete el día anterior, a ver si esto funciona y tal, porque claro, ya iba del protocolo, se llama protocolo, organización de viajes. Pero ¿qué pasa? Que durante 3 años me comí el mundo, es pequeñito, por cierto, sobre todo si lo pagan otros. Y después me las tuve que ingeniar para ir con mis hijos a esos mismos sitios, para verlos, para disfrutarlos, para sacarles jugo ya como lo que siempre he sido, un don nadie, solo que en aquella época iba yo como con la función. Y entonces sí que hay una gran diferencia entre desplazarte y viajar. Luego también hay una cosa muy bonita. Yo me he encontrado a turistas que echaban pestes, pues porque lo que habían visto no correspondía con el programa. Pero qué gozada. Y una vez recuerdo que cuando volví de un viaje, ya iremos a lo sostenible después si queréis, porque lo mío ha sido totalmente insostenible. Yo recuerdo que dije, oye, ¿qué tal el viaje? Me preguntaron. Dije, mira, los horarios impecables, la comida perfecta, la cama como la mía de casa, el hotel fantástico. Es decir, un viaje para olvidar. Fíjate, son de los que no te acuerdas. Bien, volviendo a la sostenibilidad. Polimalo. A ver, nuestro amigo del fracking, Aaron, por favor, es un ingenuo de narices. ¿Por qué? Porque esto de la ecología también tiene su trampa. Es decir, no fracking, pero convenzo a todos que el lago no se toca y ponemos placas solares. Perdona, placas solares significan, si quieres poner baterías, minas de coltán. Eso sí, fuera de territorio europeo. O sea, la mierda que la hagan fuera para aquí, a mí que me llega la batería. Luego significa echarse en manos de los chinos. Cambias la dependencia del combustible sólido o del gas o del fracking tuyo que te comes la mierda y luego resulta que las placas son chinas. Yo estoy poniendo en una casa en Portugal placas solares. La compañía eléctrica es china y ya me ha dicho que no, que tienen que ser sus placas. Entonces pasa y hay otras formas de viajar también, que son las de llamar por teléfono o recibir internet. ¿De dónde sale el coltán de nuestros telefonitos con esos viajes virtuales? Porque también podemos decir una solución del viaje ecológico o sostenible es nos ponemos todas las gafas y ala, empezamos a viajar y a tener experiencias. A la neurona se le engaña de manera muy fácil, Os puedo decir que es eficacísimo. Lo saben los de la pornografía, ya que la tecnología punta, saben perfectamente. Aquí lo que tenemos, esto se le engaña de la manera más fácil posible. Conclusión, y ahí me callo. El viaje sostenible es o el que no llevas a cabo, o acaso, como alternativa, el que llevas a cabo descalzo, porque si ya te pones unas zapatillas, vete a saber de dónde te sale esa suela, qué hay detrás de esa zapatilla, que no es alpargata, por lo que constato, de ninguno de nosotros, descalzo y a plantar un árbol al lado de tu casa. Ahí te lo concedo. Ese viaje sostenible te lo compro. Lo veo difícil. Os voy a leer un pequeño extracto, si me permitís, en euskera, de una de las historias, de los relatos que se incluyen en el libro. Javierrek ez zuen itxaropena galdu, baitzekien ariketa fisikoa egitea eta ohiko garraiobideak gutxiago erabiltzea abantaila handia izan zitekeela familia osoarentzat. Hasieran, altzuen guztietan laguntzen zion aitari erosketak egitera. Bizikletaz bakarrik joan da, aspertu etzedin. Gero, larunbat goizetan, elkarrekin korrika egitera joaten hasi ziren, bietako inork alferkerian erortzeko.
Bueno, esto es un extracto de una de las historias, como decía, en la que se plantea una solución. A veces parecen un tanto mágicas, como ya se apuntaba, ¿no? Falta cierta credibilidad en algunos momentos, pero aquí se apunta una estrategia que yo creo que es importante cuando queremos cambiar y movernos hacia un modelo de vida más sostenible. Creo que es muy importante la toma de conciencia, el espíritu crítico que hablábamos antes, ¿no? Y el buscar elementos motivadores para la creación de nuevas rutinas. Aquí Javier busca dos elementos que creo que ayudan a su familia, y es el hacer actividades conjuntamente y el buscar como un doble beneficio, ¿no? Además de estar cuidando el medio ambiente, estamos cuidando nuestra salud. ¿Por qué leo este pequeño extracto y por qué esta pequeña reflexión? Para pediros que aportéis o que sugiráis o no, lo que consideréis. ¿Qué tipo de estrategias, qué tipo de acciones se podrían emprender para la generación de esta conciencia que mencionábamos en más de un momento, ¿no? ¿De qué manera podemos realmente cambiar, o bien de manera personal o, más complicado todavía, a nivel social? Bueno, yo creo que es muy complicado, ¿no? Como ha dicho Ramón, el único viaje sostenible es el que no haces. Si viajas es más difícil que sea sostenible, ¿no? Pero, bueno, yo creo que hay dos cosas, y yo también voy a hacer un poco de poli malo para que no sea solo Ramón. Sí, No, bueno, Sí, comisaría somos malo. yo creo que la única cosa que podemos hacer es renunciar a vivir con premura. Esto dicho así, pues no sé, suena un poco así. Yo creo que también tiene que ver con los años. Yo no soy del 50i, pero soy del 60i. Entonces, claro, también viví la época sin internet. Incluso viajé sin reservar hoteles. Ni nada. Entonces, yo creo que lo único que podemos hacer es eso, vivir sin premura. No tener prisa. Claro, con 55 es más fácil decirlo que con 22 o con 30. Pero yo creo que es la única solución que tenemos muy a mano, ¿no? Renunciar incluso a conocer muchas cosas y renunciar, bueno, aceptarse que uno no va a poder conocerlo todo, ¿no? Ya digo, esto con los años, aquí hay unos cuantos que vais a compartir esto seguro, ¿no? Cuando uno se da cuenta que no va a poder llegar a todo, empieza a disfrutar más de aquello a lo que llega. Y yo creo que nuestro viaje sostenible empieza por ahí, ¿no? Para mí. Y después hay otro viaje sostenible que conocemos todos y todas. Y os voy a invitar, esto es una descortesía, y lo siento, Fran, recomendar un libro de otra editorial es una descortesía grandísima, pero creo que tengo permiso, ¿no? No creo que... Amechar Zayus ha escrito un libro contando la historia de Ibrahim Abalde, que es el libro se llama Miñan, en euskera, castellano, hermanito, y cuenta la historia de Ibrahim Abalde, que él cuenta su historia porque él no sabe escribir, se la cuenta a Amechar Zayus y Amechar Zayus la escribe. Y cuenta la historia de un joven guineano, de Guinea-Conakry, que quería ser camionero y mecánico en Guinea-Conakry, pero no puede hacerlo porque tiene que salir a buscar a su hermano que ha huido para llegar a Europa. No os voy a estripar el libro, pero es la historia de su viaje. Es un viaje sostenible. 5.800 kilómetros a través del desierto, más una travesía en barco, más una serie de campos de concentración que ellos llaman programas, las mafias los llaman programas, donde los concentran en torno a los lugares donde pueden salir, a cambio de entre 2.000 y 3.000 euros para llegar a Europa. Es el viaje más sostenible que hay.
a pie, 200 personas en un autobús o en una patera y llegar aquí, ¿no? Y entonces cuando leía el libro de La bruja de los viajes sostenibles pensaba, los únicos que hacen viajes sostenibles son aquellos que lo hacen para salir y huir de la miseria. Y al mismo tiempo, algunos de nosotros hacemos esos viajes. Está por aquí Álvaro, ¿no? Pero algunos viajan a esos lugares para tratar de ayudarles y otros viajan a esos lugares para ver cómo vive aquella gente en esa situación a veces de miseria. No es así ese viaje voluntario, ¿no? Pero un poco sí que eso es un poco lo que tenía todo el tiempo en la cabeza cuando leía este libro y pensaba en lo que supondría un viaje sostenible. Y pensaba en eso, ¿no? En la primera frase que he dicho, ¿no? Ahora lo voy a hacer un poco más, ¿no? La mierda de sociedad que estamos construyendo, que no somos capaces de ver personas donde hay personas. Y bueno, pues ya siento terminar así con esto, ¿no? Así un poco más, un mensaje un poco más duro, ¿no? Pero sí que realmente creo que debemos de pensar que nuestra única posibilidad es esto que he dicho, ¿no? Renunciar a conocerlo todo, a verlo todo, a saberlo todo, a aceptarnos en nuestra limitación y a disfrutar de aquello que tenemos cada día. Y, bueno, voy a terminar con... También es un viaje, es una especie de Odisea, es una especie de Ulises, ¿vale? El libro es de Coleridge, siglo XVIII, The Rime of the Ancient Mariner, Marinel Sarraren balada, traducido por Joseba Sarnendia, y cuenta una historia parecida a la de Ulises, ¿no? Se embarca en un viaje hacia Ecuador, el viaje le lleva hacia el Polo Sur, me parece que era, sí, hacia el Polo Sur. En ese viaje mata al gran ave y eso le trae una serie de desgracias hasta que vuelve a casa, ¿no? Y en esa, casi al final, dice, y un poco retoma la idea de todo lo que he contado esta tarde, y dice, herrialderik herrialde gaua bezala iragaiten naiz. Mintza ahalmen arraro honekin. Aurpegia ikusteaz batera ezagutzen dut, nork entzun behar didan. Ari kontatzen diot ene historioa. Transito de pueblo en pueblo, de territorio en territorio como la noche, con esa extraña capacidad de comunicarme. Al tiempo que veo su cara, conozco a quien va a escucharme. A él le contaré mi historia. ¿Sobre ti? Muy alto has dejado el nivel. No, que va, que va. Bueno, yo como me había comido el guión en mi primera intervención y ya empezaba a hablar de un poco de qué podíamos hacer, ya he comentado que este libro, esta producción literaria, es un ejemplo de cómo hacer llegar, de cómo generar conciencia a la ciudadanía prácticamente de cualquier edad y condición. Y si hubiera la posibilidad de que incluso esto fuera editado en lectura fácil, todavía llegaríamos a más gente. Pero bueno, esa era mi primera idea de cómo llegar. ¿Qué más podemos hacer? Yo siempre he tenido una idea en la cabeza y era que nos obnubila el llegar a lugares lejanos, lugares desconocidos, y la mayoría de la gente, y sobre todo evidentemente de la gente más joven, ni siquiera hemos llegado a visitar todos los pueblos de nuestra provincia, ni siquiera los conocemos. Es decir, de hecho no sabemos, no tenemos ni sus nombres, ni hemos pasado por allí. Hemos pasado igual por los principales, a las fiestas, a la verbena, a lo que sea, pero no... Claro, alguien me dice, me vas ahora a comparar ir a hacer una ruta me da igual, por la montaña alavesa a que nos vayamos, vuelvo.
a la semana de Punta Cana al TI. Y vuelvo a decirlo, que si encima vamos a buscar un alojamiento al que puedas ir tú, es decir, o sea yo, nos va a salir más o menos casi igual de precio. Pero sí que es cierto que es más sostenible, posiblemente sí, claro que será más sostenible el visitar lo más local, es decir, lo mismo que se hablaba del producto de origen, de kilómetro cero, pues también ese turismo, el de proximidad. Pero me apunto a la idea de que no vamos a poder verlo todo, posiblemente lo cercano podamos verlo más, y luego yo creo que es muy importante, ya que nos queda claro que aquel único viaje realmente sostenible o que con el que no empeoramos por lo menos un poquito cómo están las cosas es el viaje que no hacemos. Me apunto lo de la premura, lo de la paciencia y me apunto lo del ser críticos también con la selección y saber elegir. Es decir, no vamos a poder verlo todo. Y es más, que tú consigas hacer porque te da y no piensas en lo sostenible y te da igual, lo sostenible ya lo arreglarán otros o lo que sea, y te da para hacer 4 o 5 viajecillos al año en el que te vas a, bueno, pues me voy a ir a Berlín, me voy a ir en otro que me voy a ir a Malta, otro me voy a ir a Egipto y otro me voy a ir a eso, que al final dices, ¿y cuánto vas a estar en cada sitio? No, 3, 4 días. En realidad vas a ver lo mismo que si te pusieras las gafas de Ramón, las de realidad virtual, y te hicieras unos tours por los lugares más turísticos de Berlín, de Roma, de Malta o de Egipto. Evidentemente todavía no está tan avanzado como para percibir los sabores, los olores, todas estas cuestiones, pero lo que es lo visual... Espere, verás. Sí, pero lo que es lo visual es lo mismo. Entonces, ¿quieres hacer un viaje? Es decir, ¿quieres hacer un viaje de turisteo? Por mucho que luego ahí te busques unas rutas, venga, más o menos alternativas, hazlo. Es decir, sé consciente de que no es un viaje sostenible, de que es un viaje en el que vas a utilizar medios de transporte que contaminan, en el que no vas a apoyar de ninguna manera el reducir la huella ecológica. Pero bueno, como ya eres consciente, en vez de hacerte 4 de esos viajes, hazte uno. Incluso si te haces uno de más días, pero solamente haces un viaje de ida y vuelta, ya te estás quitando, de ese consumo, de ese gasto. Es decir, es imposible que lo vayamos a cambiar primero, ya no sé si de la noche a la mañana, pero ni siquiera sé si en la noche de los tiempos vayamos a cambiar todo esto de los viajes sostenibles o de gastar, consumir menos, y tampoco nos vamos a fustigar con ello. Es decir, no merece la pena fustigarse tanto. Merece la pena ser un poco consciente y un poco crítico y decir, uno cada año, uno cada 2 años, elegirlo muy bien, prepararlo muy bien, hacerlo un poco más largo para poder decir, evidentemente no he conocido Egipto, simplemente he ido al Cairo, tampoco he conocido el Cairo, porque con 10 días en el Cairo conozco lo que conozco, pero tengo cosas para contar, tengo cosas para ver, me ha dado tiempo a ver lo que ve todo el mundo e incluso a ver cosas que no están en esas rutas, y ya está, porque si no son pinceladas. Sí, perdona. Terminando. Sí. No es por cortarte a no, particular, pero así luego podemos disponer de tiempo para, eso es, por si surgen comentarios o preguntas. Así que escuchamos a Ramón en último Muy bien, lugar. sí, yo como soy el tercero siempre intento ser el más telegráfico. Entonces nos has preguntado qué actitudes. Vale, de acuerdo, pero voy a abrir un poco el foco y voy a evocar a un ensayista, historiador, que a mí me encanta, que es Felipe Fernández Armesto, que ha reflexionado sobre las civilizaciones del pasado, y él ha dicho que las civilizaciones que hasta ahora hemos conocido son
maneras de haber convivido con la naturaleza. La civilización del Nilo, pues porque había que seguir las crecidas del Nilo, las civilizaciones de Mesopotamia. Él ha visto cómo hasta hoy la historia era cómo el ser humano se adaptaba a la humanidad. Pero claro, en el espacio de una vida humana, de una miserable vida humana, como la de los que podamos ser aquí más veteranos, hemos entrado en el Antropoceno, y el Antropoceno es la era en la que el ser humano conquista la naturaleza, domina la naturaleza, es el aprendiz de brujo. De repente nuestra civilización ya no se adapta a la naturaleza. Por cierto, no sé si es bilbainada o no, pero una de las últimas cosas que hice en la Unión Europea fue, y retuvieron mi idea, dijeron, bueno, ¿qué día del año vamos a elegir para que sea el día de la agricultura ecológica, el día ecológico europeo? Yo levanté el dedito y dije, mira, quiero que sea el 23 de septiembre. Ay, ¿por qué? Pues a ver, no porque es el día siguiente de la bicicleta, pero dije, pues mira, ya que hay que introducir un relato, y el relato de la ecología es dejar las cosas como estaban, vale, he viajado, de acuerdo, he comido, he vivido, pero le he dejado, como dicen aquí los textos, a mis hijos y a mis nietos. En el fondo, esta es la ética de la ecología, es una forma de religión, es cierto, luego podríamos hablar de eso. Pero simplemente, vale, uno decía, amaos los unos a los otros, y esto es, mira, déjalo como lo has encontrado. Bien, es una disciplina de vida, fantástico. Incluso enlaza con el budismo, que ataca el consumismo, la raíz, elimina los deseos y siempre estará saciado. Bien, pues ante esa actitud del antropoceno en el que de repente el ser humano sojuzga la naturaleza, claro, aquí puede pasar de todo. El problema es que estamos equipados mentalmente con ideologías, ismos, de los siglos XIX y XX. Pero es que el problema es del XXI, y no es un problema ideológico. No lo vamos a resolver con socialismos, comunismos, capitalismos, liberalismos, nacionalismos. No, la actitud es qué problema tenemos, y ya hay un problema de base, y es que no hay un consenso. Sí hay un consenso científico, pero no hay un consenso sobre cómo tratar una evidencia científica, que es la correspondencia entre las emisiones del... Bueno, os lo ahorro. Hay una intoxicación, una manipulación total, con lo cual, sinceramente, hay dos actitudes. Una, Jean-François, me lo he leído, la del pajarito, el pequeño pajarito de la paz perfecta del relato budista, es decir, una tormenta enorme y en una esquinita, yo pequeño pajarito, que perdonen, yo reciclo a mí no me digan nada, ¿eh? Yo he tirado esto en la bolsa azul, que por cierto la azul de aquí es amarilla fuera de la frontera. Y luego hay otra actitud que se entrevé aquí, pero no se sabe muy bien, que es hablar con los amigos y decir, mira, si esto no es colectivo, no es. Y si esto no va de todos, no va. O sea, o pequeño pajarito, a mí no me miren, mi conciencia está tranquila, o de verdad no los tomamos en serio, pero entonces dejamos en el perchero los ismos. ¿Por qué? Porque si nos salen los del lobby del petróleo, que incluso en nombre de la Biblia dicen que es imposible que el ser humano pueda modificar la obra de Dios, con lo cual si hay cambio climático es porque tiene que haberlo, y mucho, esto con acento de Trump, o adoptamos esa actitud colectiva o de pequeño pajarito, de verdad, nos morimos muy, muy fácil. Y yo no sé si tendré turno de palabra, pero es que a mí, David Cristóbal Pasamón está en la sala, pues debería estar, porque me ha encantado el texto más surrealista, yo creo, no voy a decir, bueno, si se ha fumado algo debía ser ecológico, es el texto más surrealista que, por favor, dentro de tanta moralina de bicicleta y de tal, a mí me ha encantado. Y David dice, soy una persona normal, que vive en una ciudad enorme. Siempre paseo con la bici por la mañana,
para hacer deporte y me doy cuenta de que nunca hay basureros en nuestra ciudad. Es bastante raro de pensar, pero así es. Estamos en banca separado rota, lo cual demuestra que no es un intelectual y me encanta la frescura de lo que escribe. Entonces ahora ve una cosa y dice, ¿dónde dejamos nuestra basura? Es raro, pero yo no la tiro, sino que la guardo en un desván enorme que tengo. Esto me ha llevado a Freud, me ha llevado a la fase anal, me ha llevado al placer por la retención fetal. No sabéis lo que he disfrutado con esta cosa totalmente surrealista. Me ha llevado al desván de nuestras conciencias, donde ponemos todas nuestras basuras y nuestros pecados. Me ha encantado, David Cristóbal. Pasamón, te compro tu bancarrota y tu banco roto. Genial, Guindar, para terminar. Os cedemos la palabra. Si alguien quisiera tomarla, podemos facilitar el micrófono para que se pueda escuchar mejor. La que hemos preparado. Eso. Ah, vale. Bueno, yo quiero ser breve a ver si puedo ser breve con la pregunta. Yo soy también de los 50 como este señor y yo viajaba en autostop, algo que ha desaparecido completamente, que podías viajar pues por toda Europa sin ningún problema y llegabas hasta Marruecos y hacía falta, ¿no? E incluso te paraban unos tipos en una furgoneta que decían que se llamaban hippies y que a pesar de que fumaban porros y consumían LSD, pues eran respetuosos con la naturaleza, ¿no? Y bueno, yo ahora pienso, o sea, y también han desaparecido los hippies, ¿no? Y ahora, reflexionando la evolución, pienso en mi hijo, que hace 2 años se incorporó a un programa de gobierno vasco de jóvenes cooperantes y que todos los años, este año va a ser 28 años que llevan, que 100 jóvenes del País Vasco se incorporan a proyectos de cooperación en África, en Asia, en América. Y que están 3 meses y que, joder, realmente vienen concienciados, ¿no? Entonces, la pregunta que quiero haceros, toda esta evolución que ha habido desde el autostop a ahora, si creéis que la gente joven hoy en día está más concienciada con la sostenibilidad. A mí me gustaría empezar contestándote, porque tu imagen de los hippies me ha recordado algo que vi ayer, no recuerdo si fue una noticia, y es, ahora se ha vuelto a poner muy de moda, nunca se ha ido, pero ahora no sé por qué otra vez se ha vuelto a poner muy de moda hace pocos años ahora, lo de las furgonetas de los hippies, es decir, lo de camperizar las furgonetas y hacer ese incluso creerse que eso es turismo sostenible. Es decir, porque, bueno, yo voy, pero ayer lo que vi fue ya lo que me llamó mucho la atención. Volkswagen ha sacado el último modelo de su camper, ya es eléctrica, es decir, ya es la furgoneta camperizada eléctrica, que supongo que la venta será como ya el culmen, el éxtasis del neohipismo sostenible, ¿no? Yo creo que muchos jóvenes que ahora se compran las furgonetas entre 2, entre 3, entre 4 camperizadas esas, que realmente sí creen que de esa manera están realizando un turismo, unos viajes más sostenibles. Yo creo que están concienciados con lo que creen o con lo que se les ha dicho que es ser sostenible, o que es ser ecologista, o que es porque ahora yo creo que uno de los hitos del ser ecologista es vender tu coche de gasolina o de gasoil y comprarte un coche eléctrico. Y yo casi
casi lo he comprado, casi tengo la idea comprada, casi estoy convencido de que es así. Pero seguramente Ramón vendrá ahora y nos contará todo lo que contamina el coche eléctrico, todas las piezas que vienen realmente, cuando ese coche eléctrico te empieza a resultar ecológico después de cuántos años de que lo has comprado, has consumido no sé cuánto. No, Igor, tienes razón, tienes más razón que un santo, porque desde hace 20, 30 años, a ver, lo que va delante de nuestras ideas, si a mí, no hablo de vosotros, que sois inteligentes, si a mí se me ocurre una opción de compra, es porque el marketing ha pasado por ahí. Y entonces, hace 20, 30 años que hay un greenwashing universal. Los primeros que empezaron, es que esto es terrible, o sea, lo de la publicidad es terrible. Los primeros que dijeron que eran verdes eran las petroleras. Los British Petroleum se pasó al verde, sí. Shell, ya todo es verde. O sea, cualquier idea que tengamos nosotros de decir vamos a tratar este problema entre seres racionales, es que la publicidad nos lleva 4 pueblos de adelanto. No solo la publicidad, Ramón, antes de ayer. El marketing. Antes de ayer la Unión Europea declara energía verde. Sí, bien, lo sé. Con todo lo que lleve o no lleve, que no sabes. Lo sé, y además en un contexto de guerra, y ahora que estoy jubilado puedo pensar lo que quiera y luego nos tomamos un cacharro. Pero vamos, es que no tenemos que... A ver, si seguimos en esa lógica consumista, porque en el fondo es eso, porque es el capitalismo que incorpora precisamente lo que tiene de criticable, que es la explotación desaforada primero del hombre y luego de la naturaleza. Pero es que se apropian de eso. Y entonces, para ser ecologista, tienes más razón que un santo, te tienes que comprar un coche. Cuando el ecologista es no comprarte el coche. Eso es el tema de fondo. Y estos amigos nuestros son una delicia leerlo, porque pican como barbos. Pican como barbos estos. Ese es el problema. Pero bueno, me callo porque no. Mira, yo contestando a tu pregunta, yo trabajo con jóvenes, o sea que lo tengo fácil como Eider. Pero es fácil. Mira, yo he sido joven. Sí. Es fácil engañar a un joven. Está chupado. Álvaro, ¿qué piensan los jóvenes de jugar? Pues piensan en ligar. Piensan en lo que les han metido en la hamburguesa. Ahora hay una publicidad totalmente perversa que ha dicho, mira, como esto de la ecología va de buenos y de malos y de moral, yo alucino en colores. Yo tengo una empresa de distribución de productos ecológicos. Yo ahora mismo me he dado cuenta de que aquí, porque algo hay que hacer, si ha sido funcionario europeo, me tendré que morir habiendo trabajado. Entonces, yo me he dicho, por favor, aquí Europa, España, con Portugal también, la primera superficie ecológica, joder, por lo menos aquí hay todavía jóvenes y menos jóvenes, que, por cierto, que esto de la agricultura ecológica no es que sea un invento futurista, es hacer las cosas como antes de que llegara el pesticida, antes de que llegara tal, vete al bisabuelo, ya está, acabas de inventar el label ecológico. A partir de ahí, aquí como lo convencional todavía gana dinero, el agricultor ecológico está condenado a exportar. Que, por cierto, eso a mí me crea un problema de conciencia, porque sé que mi tomate de la ribera es ecológico, pero se lo estoy mandando a 2000 kilómetros con una huella de carbón, que te cagas, el planeta, a que lo coma un alemán que paga 3 veces más. De verdad que yo soy víctima de mis contradicciones, duermo fatal. Entonces, no sé lo que voy a decir, pero simplemente... Nos engañan como a barbos con la publicidad, picamos como barbos. Ese es el tema. ¿En serio iba a aportar algo Ese sobre es el la tema. juventud? No, yo que trabajo con jóvenes, entonces la respuesta es no. Es duro, pero es no. Es decir, que tu hijo u otros, o sea, yo tengo 2 hijos. A ver, y a mí me cuesta, o sea, yo quiero ser positivo, pero a veces a mí me cuestan algunas cosas, ¿no? A ver, ¿por qué digo no? Pues hombre, no sé si algunos habéis pasado un domingo a la mañana en un paseo por el Monte de la Tortilla, por ejemplo, donde el sábado ha habido botellón, quiero decir, ¿no? Entonces, claro, es más, seguramente algunos de esos jóvenes están apuntados al programa de voluntariado del gobierno vasco. No sé cómo decirte. O te has pasado por Mendizorroza a las 8:30 de la tarde después de que han salido todos de la piscina.
o te has pasado, y no hablo de los jóvenes, por el día de partido en Mendizorroza después de que acaba el partido. Por las afueras, no, bueno, por dentro también, pero como dentro no voy, no sé lo que pasa, pero de fuera sí veo lo que pasa. Entonces yo creo que es un problema, pues es un problema global de la sociedad global. Es decir, es más, yo diría que hacemos metaecología. Es decir, cuando pensamos sobre la ecología, todos somos ecologistas, pero cuando se trata de llevarlo adelante, como dice Ramón, pues no es que caigamos en nuestras contradicciones, es que nos la trae al país. Digo, hablo en general, ¿no? Y entonces es muy difícil que los chavales tengan una conciencia ecológica. ¿Por qué? Pues porque una parte de la vida de los jóvenes es consumo de todo aquello que genera residuos. Sí, pero así es, perdona, porque igual nos cortan ya y no hay tiempo. Es decir, para mí el joven es el menos culpable porque tiene la hormona soliviantada. Por eso Entonces, digo. el joven lo que va a hacer es llevar lo que menos le pesa lo he hecho yo, y es la botella de plástico. Entonces, para mí, el menos culpable es el joven que dice, voy a llevar botellas de plástico y luego las tiro, porque si no me pillan, no lo voy a llevar a casa y demostrar que está en un botellón. Bueno, claro. Es el que permite que se fabriquen las botellas de plástico, y esos son personas de mi edad. Sí. Que además se benefician de eso. Claro. Se benefician. No, de si eso. yo no es por echarles mierda a los jóvenes, al contrario. No, la mierda la echan ellos porque Quiero son decir, jóvenes y yo también la he efectivamente. echado. Sí. Pero el problema es la existencia misma de esa botella. La existencia misma de esa Pero botella. Es una hipocresía en la que vivimos. Claro. fundamentalmente. Yo recuerdo que íbamos al monte también y me traía la mierda. Quiero decir, pero no por nada, sino porque no, me parecía sucio dejarlo en el monte. Y claro, ahora no van al monte, entonces lo dejan en el monte de la tortilla cuando hacen botellón. Pero es un poco... Es decir, sí que hay algo de fondo que es nuestro. Que por eso digo que cuando vas a Mendizorroza después del partido y está todo como Sí, un pero Cristo, producir algo para que no se utilice es como las armas. Si Claro. se producen armas, se acabarán utilizando. Correcto. Porque son armas. Y el plástico está fabricado para que se utilice. se llene de mierda todo esto o se queme. Entonces hay que ir al origen de los problemas. Y tiene razón con los jóvenes, deberían coger la basura, pero es que igual los viejos no tendrían que poner coto a esas producciones. Yo supongo que habrá preguntas, reflexiones que quisierais compartir. No sé si tenemos tiempo. No. Me dicen que no. Venga, ya le han dado el micrófono. Sí. Ya le han dado el micrófono, venga. Venga, adelante. Bueno, un poco breve. Para venir a esta charla, bueno, he querido mirar, he querido ver cuál es la definición de viajes sostenibles, ¿no? Y he entrado donde entra todo el mundo en Internet y 10 primeras respuestas eran una, hablaba de lo que era un viaje sostenible, y las otras eran empresas que se dedican a hacer viajes sostenibles. Entonces, quería que pues brevemente nos dijerais vuestra opinión de si esto de los viajes sostenibles se ha convertido ya en un producto de consumo. Por supuesto. Yo creo que sí que estaremos de acuerdo, ¿no? Después de todo lo compartido aquí, Por supuesto. yo creo que hemos llegado a ese Como la ecología se ha convertido en un producto de consumo. Mira, yo te podría decir... Un minuto, porque Un minuto. tenemos que cerrar. Muy bien. Sumándolo con lo que contaba antes del tema de la accesibilidad, que incluso los viajes accesibles se están convirtiendo en un producto de consumo. Es decir, ya se nos ha visto, con lo que hablaba antes del 10%, como un colectivo que puede tener una fuerza de consumo, y ya se están creando empresas cuya especialización es organizarte un viaje en el que tú no tengas que buscar el transporte accesible, el hotel accesible, el restaurante accesible, sino que todo ya te lo dan en un paquete de viaje accesible. Que tú puedes decir, joder, qué guay, no lo tengo que buscar, pero al final es aprovechar una debilidad social, que es el que las administraciones realmente no cumplan con su cometido de asegurar la no discriminación para todos, utilizando para generar un producto. Así que al final todo, hasta nuestras debilidades sociales, se acaban convirtiendo en
en productos de consumo. El viaje sostenible, el viaje accesible, el viaje ecológico, da igual, hasta el turismo de manifestaciones. Ahí, ¿no? Otro concepto nuevo que nos llevamos Yo hoy. creo que nada que añadir. Vamos. Nada más. Bueno, damos por finalizado entonces el encuentro de hoy y se da fin también a este ciclo de una semana completa, ¿no? Que ha sido el encuentro literario de la Bienal Lucky Books, Viajes Sostenibles. Los invitamos a conocer algunos de los libros de la editorial que pueden adquirir también aquí a la salida, así que... Sí. Se me olvidó Este libro comentarlo. todavía no está, pero está, la verdad, Fran. Exacto. Pues nada, muchas gracias por su asistencia, participación, un poco reducida, pero y muchas gracias a vosotros. A ti.